Ya son las 10 de la mañana en punto. Seguimos junto a ustedes acá en Enlace USACH por la 94.5 de frecuencia modulada. Estamos también por la señal 50.2 de televisión digital y diario USACH.cl. A nuestra señal online en todo Chile y en todo el mundo para que también nos puedan seguir en cada uno de nuestros programas, en cada uno de nuestros contenidos y entrevistas. Actualizamos información además del tiempo, 7 grados 3 décimas. Se mantiene la jornada con lluvia en la capital. Hemos estado también atentos a lo que tiene que ver con el agua caída y en Quinta Normal 23,6 milímetros, en Tobalaba 22,6 y en el caso de Pudahuel 15,7. Son los registros que está dejando entonces este sistema frontal, que como decíamos se trata de un tren de sistemas frontales, y esperamos que la noche del domingo y también madrugada y mañana del lunes tengamos precipitaciones débiles, chubascos. Vamos a tener ahí un margen va a amainar la lluvia el día de hoy, ya mañana no tendremos, pero va a bajar la temperatura entre día viernes y sábado, y también parte del domingo, así que para que estén atentos vamos a estar haciendo obviamente las revisiones del caso. Vamos a una nueva entrevista y nos vamos a quedar en los temas vinculados a la franja televisiva de primarias oficialistas, algo que estuvimos viendo también junto a nuestro panel en forma tangencial, pero que queremos abordar con mayor profundidad ahora a propósito de lo que trajo consigo esta franja. Por un lado, las referencias a las biografías, trayectorias personales, en algunos casos también con dardos a la exconcertación. A los 30 años se desarrolló este primer día de franja electoral con miras, ya lo decíamos, a las primarias del oficialismo. Para ahondar en aquello, estamos ya en conexión en estos momentos con Alejandra Filippi, jefa de la carrera de periodismo de nuestra universidad, con quien vamos a estar abordando efectivamente cada uno de estos temas. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana lluviosa acá en Enlace USACH. ¿Cómo está? Hola Rodrigo, muy buenos días. Para mí siempre es un agrado colaborar con ustedes y ciertamente abordar este tipo de temas que también me cautivan, digamos. Exactamente, por efectivamente las miradas que se puedan tener a esta franja y tomando en cuenta además su expertise ahí, profesora, en este tipo de temas. Lo primero, mirada general de lo que se entregó en la primera jornada, este primer día de franja. Importante poder ver esa mirada general antes de irnos tal vez a los detalles. Ahí tengo algunas preguntas para hacer. Bueno, primero que nada, yo creo que es interesante, creo que lo que salta a la vista inmediatamente, diría yo, es el tema del vínculo identitario que intentan establecer cada uno de los candidatos y candidatas, digamos, que están presentes en esta ocasión, y cómo, digamos, eso lo expresan a través de sus propias biografías. Me parece interesante ahí cómo cada una y cada uno de ellos se va distinguiendo, precisamente también sin dejar en claro cuál es su militancia, pero sí, en el caso de Janet Jara, su origen, digamos, popular, el vínculo, digamos, de una trayectoria de esfuerzo, una persona que además compromete el tema, digamos, de no mentir, que me parece, digamos, también cómo van fijando pequeños elementos en un tiempo muy breve. Luego, en la trayectoria de Carolina Toá, claramente, digamos, a propósito de todo su vínculo con la política, yo tiendo a pensar que ella destaca el hecho, digamos, de ser una de las personas que tiene una trayectoria que uno puede arraigarla en un tiempo mayor en la política, a pesar que Janet Jara también ha colaborado en gobiernos anteriores, digamos, al de que está liderando Gabriel Boric. Me parece que en el caso de Carolina Toá, el arraigarla también a su propia trayectoria en el movimiento estudiantil en los 80, sí. Creo que es algo, digamos, que ella lo ha puesto y por supuesto vinculando con la historia de su propio padre, ¿no? Y ahí como emergen figuras como Mulet y Winter. En el caso de Winter, yo diría que me llama la atención también el vínculo que él establece a propósito de ese diálogo que establece con su hijo. Ya me gustaría después poner algunos elementos sobre eso. Y luego el caso Mulet, digamos, el territorio desde donde él viene, digamos. Creo que ahí se perfilan elementos que finalmente lo que hacen es presentarnos a estos candidatos. Yo ayer pensaba, digamos, hice la tarea de mirar tampoco un poco las respuestas, qué es lo que aparece en los comentarios, porque finalmente lo que uno está mirando es un poco el impacto, ¿no?
Pero también dije yo, bueno, pero ¿qué me pasaría a mí si yo estoy viendo esto? Lo que uno ve es una buena factura, entre comillas, Mm. digamos, en términos de que si uno, me pongo en el lugar de profesora, si yo hubiera dado la tarea, diría que todos aprueban la tarea. Sin embargo, en ese mismo sentido, me llama mucho la atención que uno incluso pudiera pensar que en esta idea de que es un mismo espacio, digamos, que están disputando, uno no observa grandes diferencias en términos de la apuesta y en eso incluso me parece que son estéticamente claras de acuerdo a cada uno y cada uno y en función de lo que hemos establecido como diferencias propias de ellos y ellas. Me parece extraño y singular, y aquí voy a rendirme Ujú. un poco a la propuesta que hace Winter, porque me termina pareciendo, si bien su discurso lo ancla un poco, digamos, a lo que ha sido el Frente Amplio, lo vuelve a instalar nuevamente en el tema, no habla nunca, digamos, del estallido social, pero sí alude, digamos, Sí, al lugar desde hay una donde imagen quiere, ahí. exactamente, Mm. digamos, quiere que ahí lo sitúen. Sin embargo, su mensaje también es desde la familia. Eso me llamó mucho la atención, siendo joven, siendo el Mm. más joven de todos, porque finalmente me parece que, y en esta figura paternal que me parece muy tierna ciertamente, pero me sorprende porque me parece conservadora. Eso Mm. lo que me Sí. parece que hay que decirlo, digamos. Eso. Sí, quedémonos un poco con Winter, ya que estamos ahondando un poquito en aquello. Ya decíamos esta apuesta al futuro en este diálogo con su hijo, una pieza audiovisual además que uno ve ciertos visos cinematográficos a ratos, por las características que Sí. tiene. Ocupo palabras mías, ahí usted me aclarará cuál es el término más preciso. También llama la atención las referencias a la exconcertación en muchos aspectos, también al propio expresidente Piñera. Me llamó la atención que además de poner imágenes de Augusto Pinochet aparecen las de Fernando Matei. No sé si ahí también hay una señal a propósito de lo que está en la vereda del frente y obviamente ahí también los guiños al estallido social. Me quedo con esos elementos, profesora. Sí, yo coincido, digamos, con la lectura que hace Rodrigo. Uno podría ponerlo en ese lugar, pero creo que aún así Ujú, yo me llamó la atención que no creo que ninguna de las campañas sea confrontacional. ujú. O sea, porque finalmente es la sutileza con la imagen que usted rescata, digamos Sí. claramente. A mí personalmente me pasaron mucho más inadvertidas las figuras, porque seguramente yo también he estado más expuesta a muchas más campañas que usted, Mm. digamos. Creo que también tiene que ver con eso y las expectativas que uno pone, ¿no? Y en ese sentido, a mí lo que más me llama la atención en esto, que no hay confrontación, que finalmente, y ahí voy a ser un poco más crítica, digamos, y saliéndome incluso de la Sí. campaña, de la misma figura, digamos, de lo que hace Winter, que usted lo señala, digamos, que yo, por ejemplo, no lo percibo tan abiertamente, digamos, así Mm. como que claro, utiliza, o sea, yo no sé si eso se puede desprender, que es el más político de todo, no Ujú. sé si se puede desprender. Porque finalmente también uno podría ir a la figura de Toa, que también Sí. ocupa elementos, digamos, que tienen que ver, aparece, digamos, vinculada también a Ricardo Lagos, ella también recobra, digamos, en ese sentido, en esa trayectoria, sin desconocerla, digamos. Ujú. Y ahí a mí lo que me parece singular en esta campaña era, pensaba yo, decía yo, bueno, pero ¿cuál es la finalidad de una campaña? Es informar. Yo no creo que se trate solamente de cuáles son los candidatos. Y ahí y pensaba, Mm. digamos, que finalmente cuando uno piensa qué son estas campañas, por qué la televisión en particular, digamos, genera este espacio, es porque finalmente hay una promesa de entrega de información para que las personas puedan de manera informada a tomar una opción y votar. Y ahí, por ejemplo, no hay ninguna Mm. alusión directa a ninguna y a ninguno de nosotros pensando que la cantidad de personas que hoy día tienen la posibilidad de votar en esta instancia son alrededor de 15 millones de personas. Mm. Y por tanto, es como, ¿a quién le están hablando? Claro. Creo que esa pregunta hay que tenerla muy presente. Y ahí me parecen que son campañas que no son efectivas, porque finalmente no se hacen cargo de que se trata también de un espacio, digamos, en donde tengo que ir a disputar un voto, pero solamente están interpelándonos
menos desde la emocionalidad y desde el guiño, digamos, de que enganchemos, comillas, y ahí creo que hay una intencionalidad que uno la entiende en términos estéticos y en términos, digamos, de cómo figura un poco el tema de la persuasión, ¿no? Y de Mm. captar la atención nuestra. Pero me parece que en el sentido de lo que uno esperaría en una campaña política, es también distinguirla de otras campañas, digamos. Esto no es solamente un comercial, no es solamente, o sea, ni siquiera hay una interpelación, digamos, a que ya es como queda mucho texto para que uno interprete. Y Sí. acá yo creo que tenemos que de alguna manera retomar un cierto afán, digamos, de reconocer que le estamos hablando a una población que eventualmente también está participando en unas instancias de manera obligatoria y de alguna manera también hay que hacerle los guiños. En este caso ciertamente no es obligatorio, pero Ujú. finalmente quienes van a votar posteriormente van a estar obligados a hacerlo. Y de alguna manera hay que darle pista a las personas por dónde queremos conducir y no solamente desde algo, digamos, que yo creo que a quienes tenemos una visión política, tenemos una postura, eh, tal vez resulta más claro, digamos, y evidente los símbolos que están ahí y qué es lo que tenemos que leer de ellos. Pero pienso en aquellas Sí. personas que no tienen una posición y Mm. no me parece claro, digamos, más que la persuasión de que me gusta o que me parece más simpático o simpática. Ujú. Eso me parece un poco Sí. complejo, digamos. Profesora, yéndonos también a ir tal vez detallando algunos de los puntos que al menos ahí yo tomé nota de cada una de estas propuestas, yendo a la figura de Toá, obviamente algo que ha sido ampliamente relevado en los medios de prensa, luego de haberse presentado esta franja y también en las reseñas que se hacen en prensa escrita, la alusión a su trayectoria, que aparece también en cada una de estas imágenes. El lema también lo encontré bien llamativo, ¿ah? Las tiene todas. ¿Ah? El trabajo ahí del Eh, equipo fue importante en eso. Se habla bastante de ella, la trayectoria, pero no es la voz de la candidata. Vemos ahí a alguien que protagoniza al menos este capítulo de la franja, también con muchos tonos grises, además en lo que es las locaciones en las cuales aparece esta persona que va rimando a muchos elementos de la biografía de Carolina Toá. También hablemos también de esa misma percepción, de que no sea la candidata que la que esté hablando y si se esté hablando de ella en todo caso. Sí, eso es muy interesante, porque piense, voy a ir Mm. solamente por un afán, digamos, de ir haciendo el contrapunto. Sí. Piense que en el caso de Janet Jara también utilizan el recurso de que habla una niña Mm. toma voz de la niña para presentarse en esa edad, digamos. O sea, hay este juego, digamos, de Sí. tratar de representar un poco esta figura. En ese sentido, a mí lo que me llama la atención a propósito de que no hable Carolina Toá Mm. es un elemento que me parece muy singular. Ujú. Me llamó mucho la atención porque finalmente pareciera ser un recurso, digamos, de que tiene que ver con la voz de la candidata, tiene que ver con ella Mm. misma, ¿por qué no puede ser ella quien encarne a sí misma? Ujú. Y bueno, no sé si vio que una de las cosas que se hizo mucha alusión en redes tenía que ver con esta idea de alerta de chasquilla, a Mm. propósito de esta actriz, mujer, digamos, que representa a Sí. Carolina Toá, que es un poco, digamos, Mm. cómo se aborda, digamos, y Sí. cómo se queda en el imaginario, ¿no? Y en eso yo siento que ahí hay una apuesta estética que tiene que ver con una mujer, digamos. Ujú. Y ahí estoy tratando de hacer una Sí. lectura a propósito de su pregunta, digamos, Mm. pero es una mujer que de alguna manera tiene algo, digamos, de esta lógica de los MC, ¿no? Como de ir de estas batallas Sí. en el sentido de lo que De la hace rima. de la rima, digamos, Mm. musical. Pero ahí, o sea, creo que hay una apuesta estética y por eso, y ahí si tuviera que ser la profesora, digamos, creo que Mm. en términos creativos, acá hay algo, digamos, pero que también debo reconocer que me queda mucho la intriga, ¿por qué no ocupan su imagen? Y que terminen con la imagen de ella. También pienso que al final, cuando aparece finalmente ella, como que termina uno anclándola, pero tengo que haberla conocido. Mm. O sea, lo digo, digamos, Sí. porque o sea, creo que hay que hacer estos contrapuntos. Y en eso también voy a ir, digamos, que acá hacemos la tarea
Y yo me hacía la pregunta también, cómo esta parte, digamos, de la franja dialoga con el resto de la campaña. Ujú. Porque si uno empieza a pensar qué es lo que se está haciendo en términos de redes sociales, particularmente en Instagram y en TikTok, creo que funciona de alguna manera un poco distinta, diría yo, y ahí a uno no le queda con evidencia cómo todo esto está pensado de una misma manera, y uno ve las facturas distintas. Lo que no me queda claro es cómo estas facturas dialogan a quienes está dirigida cada una de estas piezas. Ujú. Y acá yo tiendo a pensar que es como haber hecho un buen ejercicio audiovisual, un excelente, Sí. en el caso de ella creo o sea, excelente en el sentido, digamos, de no soy yo Mm. quien va a poner la nota, digamos, pero en el fondo como cuando uno ve esto, ve que la construcción que hay, digamos, usted, por ejemplo, valoraba en el caso de Winter la idea, digamos, de algunos elementos cinematográficos a propósito Mm. de los juegos, digamos, con la luz, Sí. de una guagua que se insinúa, que Ujú. no es explícita, por el cuidado que también me imagino que Sí. espero tener. De hecho, yo me hice la pregunta si era su hijo, espero que sí, Mm. digamos. En el caso del candidato del Frente Regional, Mulet. eh, me pasa con él que ahí se nota un poco más, digamos, como, porque es de alguna manera un plano Mm. que no se mueve y de alguna manera el recurso es mucho más, es muy acotado, ¿no? Entonces ahí eso es como en términos de elementos audiovisuales, pero yo creo que la gran pregunta que tenemos que fijar y hay que hacerse es a quién le están hablando y cómo esto finalmente ocupa o no la función para lo que está pensada una franja. Ujú. Yo no sé, o sea, estaba mirando, de hecho, cómo habían sido las cifras, digamos, de rating de la ¿Ya? franja en términos de televisión. De hecho, ayer tomé contacto con la gente del Consejo Nacional de Televisión y al Ujú. parecer, digamos, van a dar las cifras de una manera más condensada, tiendo a pensar yo. Y por tanto no vamos a tener como ese input como tan claro, pero me imagino que vamos a tener este reporte. Lo que quería señalar es cómo también el comportamiento que hubo en la primaria para el caso de las elecciones cuando Boris, digamos, Ujú. siendo candidato y Kast, digamos, en el caso de la derecha, eh, ahí o sea, finalmente se valora positivamente el comportamiento que tiene el primer día, ¿no? Digo el primer día porque es cuando alcanza la mayor sintonía, tendiendo, digamos, a generarse una diferencia de al menos 10 puntos de rating entre el promedio, digamos, y Ujú. lo que marca en el primer día. Entonces, habría que estar atentos a qué ha pasado ahí, porque si uno hace el ejercicio, ciertamente también tiene mucho que ver con quiénes están participando en las candidaturas. Y acá pongo el tema, digamos, también de la confrontación, en el sentido de quiénes son, qué es lo que se está disputando en esta Sí. franja, por así decirlo. Y ahí creo que queda muy en evidencia que es una coalición que presenta a los 4 candidatos y en eso las personas, digamos, cuáles son los elementos que tenemos para distinguir, tiene Mm. más que ver con cómo nosotros sintonizamos o no con cada. Estoy pensando en una persona que no tiene una postura. Sí. Eh, Digo yo, bueno, las interpelarán a partir de una discursividad que es eminentemente hacia la emocionalidad. eh, yo no creo que Mm. quede claro, digamos, cuál es el Sí. partido de cada uno y cada uno de esos candidatos. Sí, a Dígame. propósito de ese punto y aprovecho de recordar que estamos dialogando con Alejandra Filippi, jefa de la carrera de periodismo de la Universidad de Santiago, además con líneas de investigación en políticas públicas de comunicación, usos y consumos de medios de comunicación y tecnología, abordando lo que es efectivamente este primer día de la franja electoral del oficialismo para la primaria que se va a estar desarrollando el 29 de junio. A propósito de los temas de diferenciación, eché de menos símbolos, eché de menos figuras que aludan a los partidos políticos o a las coaliciones a las cuales pertenecen cada una de estas candidaturas. Ese yo creo que también es un punto importante a tomar en cuenta a propósito de lo que decía profesora de cómo finalmente el electorado va a estar diferenciando esas ideas. De hecho, en la misma Jara no vemos particularmente señales que den cuenta
fuerza del Partido Comunista detrás de esta candidatura. Y ahí entro también de frentón en el tema de Jara, ahí hablamos obviamente de el no venir de la élite, lo que tiene que ver también con ese planteamiento de que no le va a mentir sin de alguna manera plantear a quién está dirigiendo esa crítica. Y por otro lado, también algo que me llamó la atención, de los candidatos parece que Jara es la única que dice vote por, y marcando el número y dando cuenta efectivamente de diferenciar e invitar a votar. ¿Cómo ve también esa misma propuesta? Y obviamente le hago la invitación a hablar el tema de dar cuenta de quién está detrás de la candidatura, que al menos en esto vimos poquito. Yo por eso inicialmente le decía que mi mayor crítica va un poco en este sentido, ¿no? Pensando en la finalidad de que es el alcance que tiene la televisión y particularmente hoy día la forma en que eso se puede reproducir. Si las personas si una persona, digamos, quisiera saber por quién tiene que votar el domingo 29 de junio, lo que va a hacer, a partir de lo que vimos ayer, hay que decir también que lo que estamos hablando es de un solo día. Muy acotado. Claramente uno esperaría, digamos, de que este es el inicio y por tanto creo que sería interesante mirar cómo poco a poco, y lo que uno esperaría es que vayan presentando ya no solo al candidato, sino cuáles son las diferencias que hay entre ellos y ella. Y creo que tal vez lo que vamos a ver es una serie, quisiera yo que esto fuera una serie y que hoy día tuviéramos un capítulo de salud, mañana un capítulo de economía, pero que de alguna manera también nos permita a nosotros finalmente decir, bueno, cuáles son las diferencias. Pensaba un poco en el mismo debate que nosotros tuvimos el otro día en la universidad. Que me pareció que lo más interesante tiene que ver precisamente con que uno puede escucharlo a cada una y a cada uno de ellos y ver cómo son las diferencias más allá que estén presentes. Y bueno, usted sabe toda la controversia que se generó precisamente cuando se marca una diferencia entre Janet Jara y Carolina Toá. En este sentido, hasta ahora yo creo que solamente tenemos un anuncio, digamos, estético, una puesta, digamos, en marcha de candidatos y candidatas, que claramente, como le planteo, me parece que hacen un trabajo con unas características, digamos, audiovisuales que me parece que están bien, digamos, pero de alguna manera me pasa de que no sé qué es lo nuevo. Uh-huh. Y ahí no es extraño que no haya alusión a los partidos, que no haya alusión incluso a la misma coalición, que no haya una instancia, digamos, en la que uno pudiera decir con qué me quedo de esto. Y ahí yo creo que el gran problema que tenemos hoy también en este tipo de espacio es de qué manera dialogan las y los candidatos precisamente en la finalidad de transmitir cuál es su ideario, digamos, y cuáles son sus principales líneas programáticas y qué es lo que uno está poniendo en juego al optar por uno u otro. Vuelvo a pensar que tenemos que dirigirnos a una ciudadanía que hoy día tiene una distancia grande con la política. Creo que eso claramente también nos hace entender por qué no hay un vínculo y un reconocimiento a cuáles son los partidos que están afiliados cada uno y cada uno de ellos. Y en ese creo que se mantiene lo que ya hemos visto de las otras campañas, y habrá que ver de qué manera esto también toma vuelo. Sí. Tiene que tomar vuelo, porque si vamos a ver esto estéticamente... profesora, qué bueno que toca el tema o pensar de que estamos frente tal vez a una serie, a capítulos, a cierta, por decirlo de alguna manera, ir viendo capítulos en torno a cada una de estas propuestas, porque mientras conversamos se me vino la idea, y a la hora además de pensar en los públicos objetivos y las características que está teniendo esta franja respecto a lo que hemos visto en anteriores elecciones, si efectivamente estamos llevando adelante un lenguaje distinto, tal vez pensando en lo que son la forma de consumir televisión actualmente, con las plataformas, los streaming como Netflix, donde muchos están enfocados en el tema de la serie e ir siguiendo esa causalidad, más que un producto como el que teníamos en la televisión tradicional previo a lo que es este boom del streaming. ¿Va por ahí también el asunto a la hora de llegar también a otros públicos más allá de los que ven habitualmente televisión abierta?
Sí, yo creo que también estas campañas se tienen que ajustar necesariamente a lo que pasa en todo el ecosistema mediático. Y en ese sentido, creo que estas apuestas también están, yo diría, como que uno puede reconocer Mm, esa idea o de alguna manera se siente inmediatamente interpelado desde esa serialidad mm, que hoy día tenemos a propósito de los servicios de streaming que solemos consumir bastante. No obstante, creo que vuelvo a hacer la mm, pregunta de que acá también estamos haciéndonos las preguntas de cómo tenemos que hacer estas cosas. Una, porque la política tampoco es la política que nosotros conocíamos, y por tanto también acá yo tiendo a pensar que esto tiene muchos más elementos que están marcados, digamos, por las formas en que hoy día funcionan los equipos creativos mm. desde la publicidad, que me parece que está bien, que es adecuado. Creo que el efecto que tuvo, digamos, la campaña al No, que es el icono que Mm, marca, digamos, cómo sí, cambia también la forma de hacer este tipo de franja y de alguna manera es ese legado que queda muy marcado, que todos, quienes somos, digamos, tenemos una cierta historicidad y que miramos también desde ese lugar. Pero ahí claramente creo que otro elemento que uno debería pensar, y por eso sigo haciendo la pregunta, ¿a quién le hablan? ¿A quiénes le están hablando? ¿Cuál es la decisión que han tomado? Porque no me resulta evidente. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente uno de alguna manera asume que la singularidad que tenía la televisión es que estaba todo bien segmentado. Y uno podía reconocer y sabía, digamos, cuáles son esos públicos y a quién o a cuáles audiencias le estaba hablando cada uno de los segmentos, digamos, los espacios sí, televisivos. Y la franja, al igual que todo aquello que tiene un alcance mayor, digamos, tenemos que pensar que nos estamos remitiendo a jóvenes desde 18 mm, años en adelante, todas las personas que podríamos estar en condiciones de votar. Y en ese contexto, la dificultad es mayor si me voy claro. a dirigir en materia televisiva. Y claramente, ahí sí uno podría pensar que es una apuesta muy generalista, porque no cabe. Y la pregunta es en qué momento y en qué espacio se va a hacer la diferenciación. O sea, hubo campañas emblemáticas en donde uno advertía y decía, bueno, le está hablando a la mujer, no, acá le está hablando a los jóvenes. Bueno, volvemos a insistir. Yo tiendo a pensar y esperaría, digamos, que pasara algo de esto, o no, Ujú. pero ese o no quisiera hacer la sorpresa, digamos, de la diferencia y asumir que estamos en el año 20, en el año 25, siglo XXI, digamos, y que la manera de la expresión política también es de otra manera. Eh, si bien estamos hablando específicamente de la candidatura de la coalición, digamos, oficialista, eh, creo que no podemos dejar de mirar y pensar cómo esto también se contrasta con las campañas que está haciendo la derecha en particular, que son los otros, digamos, Mm, candidatos que están presentes en esta carrera, digamos, presidencial que queda bastante trecho todavía. Eh, Pensando a propósito de los comentarios que genera lo que puede estar haciendo un Castro, lo que puede estar mm. haciendo un Kaiser, lo que puede estar haciendo una Evelyn Matei, o una Evelyn o una Matei. Eh, entonces ahí me parece interesante también, creo que ahí vamos a tener mucho más matices cuando llegue el momento para poder también hacer el contraste y mirar también sobre efectividad y sobre alcance. Yo creo que en el caso, digamos, de lo que fue el gobierno perdón, la primaria y la campaña que generó Gabriel Boric a propósito del tema del arbolito, estoy pensando, Mm, o sea, son aciertos, pero eso también tiene que ver con una temporalidad que adquieren las campañas. Yo creo que todavía estamos en un primer momento y tendré muchas ganas, digamos, a Rodrigo, que volvamos a conversar en algún sí, momento de cómo esto también concluye y mm, qué pasó con esta serie, ¿no? De la que exacto. estamos hablando. Y cómo también se generaron todos esos diálogos en torno a esta campaña. Y Ujú, ahí lo que creo que es interesante mirar, porque antes uno le quedaba muy claro que sí, el espacio de la franja marcaba toda la conversación posterior o generaba, digamos, un diálogo. Y acá yo tiendo a pensar que la concentración ha sido mucho mayor en las redes sociales,
no hay ningún, como que uno no logra mirar, digamos, como la relación que tiene esto con lo que presentaron en estas piezas. Y habría que mirar cómo posteriormente también, si este diálogo efectivamente se va a mirar, y uno podría pensar en lógicas más cross media, digamos, o apelando, digamos, a un lenguaje más transmedial, pensando en la temporalidad y terminando de responder su pregunta respecto de cómo también estos espacios se ajustan, la política, digamos, particularmente en periodo de campaña, se ajusta a los periodos en los que, en el tiempo actual, ¿no? Siglo XXI, año 25. Profesora, yo quiero agradecer este análisis que hemos hecho de este primer día de franja. Dejo hecho el compromiso a fin de mes de volver a encontrarnos para poder hacer el análisis completo y efectivamente comprender las piezas y la temporalidad, la narrativa completa de cada una de ellas, previo a lo que va a ser obviamente la elección de primarias. Muchas gracias, como siempre, por la disposición y el tiempo. Que esté muy bien, Rodrigo. Un saludo a todos. Un abrazo, gracias. Ahí estaba entonces conversación con Alejandra Filippi, jefa de la carrera de periodismo de nuestra universidad. Además, con líneas de investigación en políticas públicas de comunicación, usos y consumo de medios de comunicación y tecnología, abordando lo que ha sido entonces este primer día de franja electoral de primarias.